Buenos días a todos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Bueno, después del gran acierto que tuvimos en las elecciones, las PASO, con Javier Milei ganando, ¿sí? La general y con Sergio Massa venciendo a Juan Grabois en las internas de Unión por la Patria y Patricia Bullrich venciendo a Horacio Rodríguez Larreta en las internas de Juntos por el Cambio, pasamos a una nueva etapa. ¿Qué se viene para la Argentina ahora, no? Porque bueno, ahora estamos viendo que sube el dólar, ¿sí? Que se desploman las acciones, bla, 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 bla. Lo más lógico, lo más normal de todo es que el oficialismo le eche la culpa a Javier Milei, ¿sí? Como si durante los 4 años que ellos estuvieron en el gobierno, el dólar esté estado totalmente quieto, estable, ¿sí? Y las acciones argentinas hubiesen volado por los aires impresionantemente por el enorme crecimiento y abundancia económica que hubo. No, no es así. No fue así cuando Mauricio Macri, que gobernó, ¿sí? Hasta 2019, cuando gana las pasos de Alberto Fernández, no era culpable de lo que le pasó a Mauricio Macri después de las pasos, y ahora tampoco Javier Milei es culpable de lo que pueda llegar a suceder en la economía en estos meses de transición, ¿sí? Con Javier Milei habiendo ganado, bajo ningún punto ni concepto, ¿sí? No es culpa de Javier Milei. Está claro que si el dólar sube y las acciones se desploman, no es porque Javier Milei ganó, sino por la incertidumbre que está generada. Si el país estuviera en una normalidad económica, con la economía creciendo, ¿sí? El gobierno hubiese ganado, como hubiese ganado Mauricio Macri en 2019. Y no, Mauricio Macri perdió porque la economía era un desastre. Y ahora el gobierno pierde porque la economía es un desastre, entre otras tantas cosas, ¿no? No me quiero poner a hablar en contra de este gobierno porque tengo que escribir una Biblia, ¿sí? Prácticamente que tengo que escribir tomos y tomos y tomos hablando en contra del gobierno. Cuarentena, aborto, ideología de género, documentos con la letra X, hablar con la E como estúpidos, ¿sí? Robarse vacunas y tantas otras cosas. Fiestas negras en Olivos. ¿Quieren que sigan? Tengo un montón para decir. ¿Sí? Un montón de cosas para decir y no quiero todavía decir alguna cosa que no es, porque todo lo que estoy diciendo está comprobado, ¿sí? Entonces no me pueden hacer ningún juicio ni nada por el estilo, porque todo lo que digo es verdad. No quiero decir todavía lo que pienso, me lo guardo para mí con respecto a los números de ayer. Pero quiero decirles una cosa, para mí en el número final no está reflejado el verdadero número de votos real de cada candidato. Y la dejo ahí, no quiero ir más allá. Entonces, ahora estamos en una nueva etapa. Más allá de la incertidumbre que pueda haber en lo que queda del año, la idea es ver qué va a venir de acá en adelante. ¿Qué va a venir si gana Javier Milei? ¿Qué va a venir si gana Sergio Massa? ¿Qué va a venir si gana Patricia Bullrich? Porque todavía Sergio Massa puede ganar, ¿sí? Mauricio Macri pidió 50 mil millones de dólares al pedo para ganar una elección que perdieron, ¿sí? Se la pidió al Fondo Monetario Internacional con el aval de Donald Trump y la dilapidaron la guita. Yo no sé qué van a hacer estos, no tienen esa guita, no tienen un Donald Trump adentro del Fondo Monetario para que les presten guita a un barril sin fondo. Gracias a Dios, porque si no, nos endeudamos otros 50 mil millones de dólares. Pero a lo mejor va a haber algún tipo de plan platita, ¿sí? Y van a tratar de maquillar un poquito todo este desastre, todo este despelote que hicieron ellos mismos dentro de estos 4 años, donde suena insólito que un candidato a presidente sea el ministro de Economía. Hace un año que está y la inflación la duplicó. Hace un año que está y la pobreza la aumentó. Hace un año que está y la economía estaba creciendo y cayó. Al final estábamos mejor con Alberto Fernández manejando todo solo que con Sergio Massa manejando el Ministerio de Economía. Y que todavía haya gente que haya votado a este personaje. Y que todavía haya gente, no solamente que lo haya votado, sino que haya gente que se anime a hablar mal de los otros candidatos, cuando no tienen nada para exhibir. Si yo les digo a ustedes que me diga alguien que es votante de Sergio Massa, yo quiero que no me escondenten abajo. No, porque Milei va a privatizar esto, va a privatizar aquello, Bullrich te va a cagar a palo. No digan esas pavadas. Digan qué éxito tiene Sergio Massa para que yo lo vote a Sergio Massa en octubre. Y yo les puedo asegurar que si ustedes me muestran un éxito de Sergio Massa, yo cambio mi voto y el día 22 de octubre lo voto a Sergio Massa. ¿Está? Sé que ninguno me va a poder contestar eso, porque ninguno tiene ningún éxito para mostrarme de Sergio Massa, porque fue una gestión horrible, bajo todo punto y concepto, un espanto fue lo que hizo económicamente.
Todas estas cosas yo no las podía decir ante las elecciones, pues bien, ahora las digo. ¿De acuerdo? Y igual todo el mundo sabe cuál es mi pensamiento político, no hace falta que yo esté exponiendo acá cuál es mi pensamiento político. ¿Sí? Nada. Desde ya, obviamente, felicitarlo a Javier Milei, como dije ayer, por la gran elección que hizo, ¿sí? Una acción extraordinaria. Felicitar a Patricia Bullrich por haber ganado la interna contra Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Pero la verdad es que, si ustedes se dieron cuenta, los candidatos más duros le ganaron a los candidatos más blandos, ¿sí? Milei a Massa, 30-21, y Bullrich a Larreta, 17-10. Yo sé que no era una interna Milei y Massa, pero bueno, claro está que la idea entre los dos, la pelea era para ver quién era el candidato más votado. Y por supuesto que fue Javier Milei, ¿sí? Y obviamente, y Juntos por el Cambio, la idea era uno de los dos ganar la interna. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio cometió un error. ¿Saben cuál era el error que cometió Juntos por el Cambio? Creer que el candidato que ganaba la interna era ya presidente. No, porque no lo vieron venir a Javier Milei, ¿sí? Y como yo vengo diciendo hace un montón de tiempo, Javier Milei es un tren que viene de frente y tenés dos caminos. O te subís al tren o correte porque te pasa por arriba. Y los pasó por arriba. Dicho esto, independientemente de quién gane las elecciones, ¿sí? Que es lo que yo quiero analizar, quiero ver cómo va a estar Argentina astrológicamente. Para analizar el periodo, en principio de 2024 hasta del 1 de enero de 2024, básicamente, por nombrar un espacio, yo les diría que hasta el 31 de diciembre de 2030. ¿Sí? 6 años. ¿Por qué lo hago en un sexenio? Yo ni sé quién va a ganar en las próximas elecciones, ni nada por el estilo. Pero ¿por qué lo hago de esta manera? Porque veo tránsitos. Veo tránsitos y veo ciclos en la economía argentina. Hay ciclos de la economía argentina que me marcan que por cada 2 años de crecimiento hay un año de recesión. Pero hay algunos momentos en la República Argentina donde la economía, y esto es estadística, esto no es astrología, donde la economía argentina ha crecido, y ya lo hablo más como licenciado en economía que como astrólogo. La economía argentina crece por lo menos unos 6 años, y al 7º año hay un quiebre. Entonces, si suponemos que la economía argentina va a volver a empezar a crecer en un nuevo ciclo en el año 2024, esto debería durar hasta 2030. Bien, eso por un lado. Por otro lado, si yo me meto directamente en la astrología, lo que voy a estar viendo es un Plutón. Hubo alguno que me marcó, no, porque Saturno no es el que ingresó en Acuario, es Plutón. No, esperen. Yo quiero que empiecen a escuchar. Cuando yo hablo, escuchen. Escuchen y después dicen cosas. Porque si hablan sin escuchar, escriben sin escuchar, la verdad es que no tiene ningún sentido. El ida y vuelta no se puede realizar. Hay que escuchar todo lo que yo hablo para después poder ir anotando y decir, che, se equivocó en esto, se equivocó en aquello. Si ven el video, cuando hablo de Javier Milei y digo que Javier Milei le entró Saturno en Acuario en 2021, no es ahora, es en 2021 Saturno en Acuario. No me digan ahora, porque lo dije que era para el Saturno en Acuario en 2021. Entonces, para 2023 entra Plutón en Acuario. Bien, Plutón es la transformación y Acuario el signo de la libertad. Se juntaron la transformación y el signo de la libertad. Y esto tiene, pero en especial incidencia en la República Argentina. Habrán escuchado un montón de veces que la Argentina es cáncer, que es del 9 de julio, falso, absolutamente falso. La patria nació el 25 de mayo de 1810. Si no, el bicentenario de la patria no se hubiese festejado en el año 2010, cuando Cristina armó esos 4 días de feriado y había en Avenida 9 de Julio bailes y todo. La patria nació el 25 de mayo de 1810. ¿Les gusta bien? No les gusta, no es mi culpa. Aprendan historia, entonces les va a gustar. Entonces, Argentina no es cáncer, Argentina es Géminis. Y hasta acá el tiempo me viene dando la razón. Cada vez que yo he analizado con la carta astral del 25 de mayo de 1810, he podido ver y acertar un montón de cosas que otros con otra carta no lo hacen. Lo mismo pasa con River. Pero no me voy a meter en River porque no tiene nada que ver. Quiero explicarlo que River tiene 2 fechas de fundación ahí probable, y bueno, se agarra una, otros astrólogos agarran otra. Yo con Argentina agarro esta. Y me ha costado pelearme incluso con colegas.
pero colegas que después no acertaron nada de lo que dijeron, ¿sí? Y yo sí estaba en lo cierto. Entonces me demuestra que esa es la verdadera carta. Tomando en cuenta la verdadera carta de fundación de la República Argentina, como la conocemos hoy, en aquel momento Provincias Unidas del Río de la Plata, claro, Argentina nace en 1816, pero ya para 1813 tenía moneda propia, ejército, bandera, escudo. Muchachos, déjense de romper las pelotas con la carta de 1816. ¿Quieren hacerme el favor? Entonces, vamos a ir hacia lo que tenemos que ir, que es lo importante. Con esa carta yo estoy viendo una Argentina con un progreso económico muy importante, ¿sí? En ese lapso de tiempo. Un crecimiento económico muy importante en ese lapso de tiempo y una disminución de la inflación muy importante en ese lapso de tiempo. Insisto, gane quien gane, porque me van a decir, no, y que si gana más, Lito, ¿qué pasa? Y si gana vos, Lito, ¿qué pasa? No me importa quién gane. Te estoy diciendo que gane quien gane, va a pasar esto. Punto. Después lo que sí puede haber es matices. A ver, por ahí si Milei lo hace con una dolarización o con una convertibilidad, porque dudo que Milei pueda lograr la dolarización, ¿sí? Porque la casta política se va a querer quedar con el curro de la emisión monetaria y no le va a querer pasar por el Congreso que el Banco Central desaparezca, de modo tal que al querer mantener el curro, lo que van a terminar haciendo es que no le van a votar eso y Milei va a tener que morir en una convertibilidad o en un tipo de cambio fijo, ¿sí? Lo más probable es que si eso ocurre, el descenso de la inflación sea de tipo brusco. Hay inflación mucha y de golpe baja. Mucho. Listo. Que si lo hace Sergio Massa, a lo mejor es más gradual, más despacito, porque Sergio Massa no es progre. A ver si ustedes, los kirchneristas, se creyeron que Sergio Massa era progre. Progre es Grabois. Sergio Massa es liberal, era del UCD. De progre no tiene un carajo. ¿Sí? Así que lo más probable es que lo haga de modo más gradual, pero que lo haga. Y Patricia Bullrich sería un intermedio, ni tan como Sergio Massa, ni tan gradual, ni tan de golpe como Milei. ¿De acuerdo? A medida que la tasa de inflación va bajando, la tasa de crecimiento va a ir subiendo. Es inexorable, son inversamente proporcionales. A mayor tasa de inflación, menor tasa de crecimiento. ¿Qué proceso se ha venido dando en la Argentina desde el año 2012 a la fecha? ¿Sí? La cagada fue que se murió Néstor Kirchner. Se murió Néstor Kirchner, a partir de ahí un desastre hizo Cristina con la economía. De ahí para adelante, ¿qué pasó? Estamos en un proceso llamado como estanflación. ¿Qué es la estanflación? Un año crece, un año cae, un año crece, un año cae, un año crece, un año cae, con una inflación creciente y una economía que tiende a estar estancada. Como la economía tiende a estar estancada y cada vez somos más argentinos porque la gente sigue naciendo, más de lo que muere, porque la esperanza de vida sigue creciendo, lo que termina pasando es que el ingreso por habitante en dólares termina siendo cada vez más chico. Y eso es pobreza, más pobreza. Entonces eso es lo que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos años. Un año estamos mejor, otro año peor, un año mejor, un año peor, con una inflación que va subiendo, hasta que no llegue un momento que no se pueda crecer más, porque la inflación es tan alta que te prohíbe crecer. ¿Sí? Entonces, baja la inflación, va a crecer la economía. Esto es así de simple. Mientras más baje la inflación, más va a crecer la economía. ¿De acuerdo? Y así pasó siempre en la historia de la Argentina. ¿Sí? Después te puede gustar o no te puede gustar. Es decir, Carlos Menem, ¿te puede gustar o no? A mí no me importa si te gusta o no te gusta el menemismo. ¿Sí? Otra cosa que es muy comentada, una pavada total. No, porque con Menem las pymes cerraban por la convertibilidad. No saben nada de economía si dicen eso. Las pymes no cerraban por la convertibilidad. Las pymes cerraban por la apertura de la economía indiscriminada, no por la convertibilidad. Nunca un régimen cambiario hace que baje, que la empresa quiebre. La empresa quiebra cuando vos abrís indiscriminadamente la economía, de punta a punta, de un día para el otro. Cuando ese tipo de procesos hay que hacerlo de modo gradual. ¿De acuerdo? Dicho esto, a ustedes les puede gustar o no. ¿Sí? Vuelvo a insistir. Pero bueno, en ese momento había un sustento como para llevar adelante una medida de ese tipo. Y fue una medida que fue de golpe de un día para otro y bajó la inflación y la tasa de crecimiento se expandió. Y la economía argentina se expandió. Después discutimos si con más pobreza, si con más desigualdad social. Ese es un tema para discutir en otro momento. Lo cierto es que la economía argentina creció. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dicho esto, les quiero marcar otra cosa que es muy importante, que ya no tiene nada que ver con la astrología, sino que es numerológico. ¿Sí? Que es esto de cada 20 años. 2023
aparece el fenómeno Milei. En realidad ya apareció antes, pero bueno, quiero decir que en estas elecciones se ve el impacto. En el 2003 fue Néstor Kirchner. Son dos partidos políticos distintos, ideologías distintas, pero los dos marcan un cambio de época, un cambio de rumbo. Se venía manejando todo de una manera, apareció Néstor, carismático, el tipo te decía de acá, te hacía un corte de manga, ¿qué te pasa, Clarín, estás nervioso? Y la gente le aplaudía esas boludeces, y la verdad es que estaba bien, porque se necesitaba un tipo que era irruptivo, que era carismático, que iba al frente, que te peleaba, era lo que necesitaba la Argentina. Pero la Argentina en ese momento necesitaba medidas más progres, digámoslo de esa manera, y no medidas tan liberales. Hoy se invirtió la torta, se necesitan medidas más liberales y no tan progres. ¿Está bien? Pero el personaje es similar, distintos pero similares. Es una persona que irrumpe y que nadie esperaba que irrumpiera así en la política y quebró todo. Cuando uno hubiese esperado, por ejemplo, una elección mano a mano entre Menem y de la Rúa cae y Menem se convirtió en un candidato que era muy votado, pero tenía un cierto techo, que es más o menos lo mismo que estoy viendo yo hoy de Sergio Massa, ¿sí? Un candidato que tenía una buena cantidad de votos, como la tiene Massa, pero que tiene un techo y no puede crecer de ahí. Y Menem vio que para la segunda vuelta no podía y se bajó. Que hubiese sido un Néstor ganando con 70%, ¿no? No me quiero ni imaginar, pero bueno, lo cierto está en que ese personaje irruptivo, ¿sí?, terminó siendo presidente en el 2003, hace 20 años exactamente. Y si me voy 20 años más atrás, Alfonsín. Nadie hubiese esperado que, después de lo que fueron los militares y de lo que sufrió el peronismo durante la dictadura militar, hubiera ganado un radical. Y ganó Alfonsín. También era un tipo carismático. No voy a discutir si Alfonsín era bueno o malo con la inflación. Ya sabemos que no, que era una porquería el modelo económico de Alfonsín. Pero desde el punto de vista económico, el tipo irrumpió, desde el punto de vista político, perdón, irrumpió, metió el juicio a las juntas, era un tipo carismático, era un tipo que te hacía, bueno, te decía, con la democracia se come, se cura, educa, después la mentira, pero bueno, el tipo apareció y generó una esperanza, sobre todo en la juventud, como lo hizo Néstor y como lo está haciendo ahora Javier Milei. Y rompió esa etapa. Y 1983 fue un año donde ganó el radicalismo inesperadamente y bueno, Alfonsín apareció como la política figura fuerte, ¿sí? Fue una figura política fuerte para ese momento. Y si me voy a 1943, y ahí sí ya me voy mucho en el tiempo, Juan Domingo Perón. Totalmente diferente a los anteriores, ¿sí? Un militar que el tipo canalizó una demanda de la sociedad. Así como Alfonsín canalizó la demanda de la sociedad de que querían justicia después de todos los crímenes de lesa humanidad de los militares, ¿sí? Y no me vengan, no, pero después borró con el codo lo que hizo con la mano, porque agarró y borró así con la ley de obediencia a vida y punto final, no importa. Lo importante es que el juicio de la Junta se hizo y que el tipo lo tenía en la campaña política, que era juzgar con la teoría de los dos demonios. Lo hizo. Perón tenía una demanda social muy grande y esa demanda social muy grande tenía que ver con la falta de derechos de los trabajadores, de que no había laburo en la Argentina en esa época y que la gente que no tenía laburo, ¿sí?, necesitaba tener laburo y que la gente que tenía laburo no tenía derechos sociales. Perón levantó toda esa masa poblacional que la estaba pasando mal y por eso del 43 al 46 cada vez obtuvo más cargos en el gobierno. Primero era un triste secretario de Acción Social y se terminó transformando en vicepresidente. Y fue candidato a presidente en el 46 y ganó. Y ganó por paliza. Alfonsín tenía esta demanda que les dije y ganó en el 83. Néstor en el 2003 levantó una demanda, ¿sí?, que era la protección de la industria, que era la recuperación del compra argentino, ¿sí?, que estábamos cansados ya de lo que se venía dando anteriormente, una falta de inacción por lo que había sido de la Rúa, necesitábamos una figura presidencial fuerte, un país que se levante económicamente, había déficit fiscal y estaba la demanda de superávit fiscal, todo eso. Néstor catalizó esa demanda de la sociedad y logró ganar las elecciones. No las ganó porque Menem se bajó, pero si Menem no se bajaba, las hubiese ganado. Lo cierto es que terminó siendo presidente y agarró esa parte del electorado. Y Javier Milei hoy está haciendo lo mismo que hizo en su momento Perón, Alfonsín y Néstor, siempre en años terminados en 3, ¿sí? La demanda es basta de esta clase política chorra, parasitaria, que nos está comiendo el hígado
que nos revienta impuestazos, que nos revienta inflación, emitiendo moneda, solo para ellos perpetuarse en el poder y llenarse de privilegios, mientras nosotros comemos mierda. Entonces, ese voto lo capitaliza Milei. Está muy mal leído, como lo miden algunos, porque uno dice, no, escuché un montón de analistas políticos, pero esto es un voto bronca, en la general la gente vota de otra manera, muchachos, están viendo cualquier cosa. Eso pasa en una elección legislativa, que vos votás por voto bronca, y ay, sí, voto a la izquierda, total, si entra al Congreso de Diputados me chupo un huevo. Cuando vos vas a votar presidente, estás votando presidente. No veo posible que los votos de Milei en las elecciones generales de octubre migren hacia otro candidato. No lo veo posible. Milei de mínima va a volver a repetir la elección que logró. Y creo que va a ser mejor. ¿Saben por qué? Porque hay un dato más importante que no están viendo. También es estadístico esto. En las PASO, el candidato que gana, después termina siendo más votado. Siempre el que ganó las PASO es más votado en la general. Y justo Milei tiene el retorno del sol. Porque Milei cumple años el día 22 de octubre. Tiene el retorno del sol justo el día de las elecciones. Milei no solamente va a ser una buena elección, sino que además va a ser una elección mejor que la que hizo. Eso es lo más probable. Porque hay mucha gente que no vota, no votó ahora. Hay un 60 y pico % de gente que no votó. Perdón, 60 y pico % de gente que votó. Quiere decir que hay un 30 y pico que no votó. No van a ir a votar todos, pero siempre en las generales se vota más gente que las PASO. Con que vaya a votar un 80%, un 80-85%, que es lo que generalmente votan las generales, y la mitad de esa gente vote a Milei, lo más probable es que Milei termine ganando incluso hasta en primera ronda. Hasta en primera vuelta puede llegar a ganar. ¿Por qué? Porque la gente que no va a votar es gente que está embroncada con el sistema. Y si llegan a ir a votar en las generales, porque esa gente después en las generales se saca la paja y va a votar y dice, no, las PASO no importan, y van a votar en las generales, esa gente, lo más probable, en líneas generales, es que tenga un voto bronca con el gobierno. El gobierno no va a poder seducir a esa gente. Si esa gente está desencantada con la política, lo va a seducir a alguien que justamente es capitalizador de ese voto. Entonces no es un voto bronca, es un voto esperanza, porque hay un montón de gente que tiene esperanza que realmente esto cambie, de una vez por todas y para siempre. Y que ese cambio lo puede capitalizar un tipo que no viene del sector público, que no mamó de la teta del Estado como mamó Mauricio Macri, su papá, con Sogma, hace años que mamó de la teta del Estado, ¿sí? Que se quiso vender como el tipo que venía del sector privado, pero era un prebendario del sector público, siempre lo fue. Y tampoco estos que están ahora, que toda la vida vivió en el Estado. Vos le preguntás a Massa y siempre tuvo un cargo en el Estado, ¿sí? Entonces el tipo viene del sector privado y a la gente le gusta eso. Viene de la nada, creció de la nada. De la nada. Así como Perón en el 43, y no los estoy comparando ideológicamente porque son el agua y el aceite, pero Perón en el 43 fue lo mismo, creció de la nada. Era un pinche triste milico que le habían dado, hicieron un golpe de Estado y dijeron, che, vos, que está barriendo el piso ahí, ¿querés hacerte cargo de la Secretaría de Acción Social? Y el tipo construyó un país de poder. Bueno, Milei está logrando eso. De la nada, dando notas con Fantino y con dos más, por ahí alguna nota con Eduardo Feynman y alguna boludez más, y estaban intratables y no estaba en ningún lado, y la gente lo veía como un loquito que gritaba, y el tipo terminó hoy ganando las elecciones de las PASO. Y probablemente, si esto sigue así, pueda ganar las generales el 22 de octubre. ¿Y quién te dice si no es en primera vuelta que gana? Entonces, es un momento donde lo que se está viendo, ¿sí?, es un cambio absolutamente radical, ¿sí?, en el paradigma de la política argentina. Van a tener que cambiar los partidos políticos tradicionales la forma de hacer política si es que Milei llega a ser presidente. Porque ¿dónde lo ubicás a Milei? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Dónde lo ubicás? No entra. En el sistema de partidos políticos tradicionales no entra. Se rompió el sistema de partidos políticos tradicionales. Es una especie de Bukele del Salvador. Dicho sea de paso, Salvador está dolarizado. Entonces, estamos ante un escenario diferente. Estamos ante un escenario en donde creo yo que a largo plazo, del 2024 al 2030, gobierne quien gobierne, la economía argentina va a andar bien. Va a crecer y la inflación va a bajar, ¿sí? Pero obviamente todo proceso de transición tiene un momento de dolor y obviamente lo vamos a pasar, como lo estamos pasando ya, ¿sí?
Y muchos dicen, no, pero la dolarización, porque te van a pulverizar el salario. El salario ya está pulverizado, gente. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Si cuando Macri asumió con un dólar a 10 pesos y lo dejó en 60, lo aumentó 6 veces. Alberto asumió con el dólar a 60 y lo deja a 600, lo deja a 600. No lo dejó a 600. Todavía no terminó el gobierno, quiero decir, al día de hoy está a 600. Es decir, lo aumentó 10 veces. ¿De qué me están hablando? ¿De qué pulverización del salario me hablan? No, pero no hay que soltar las conquistas que logramos. ¿Qué conquistas? ¿Estas son las conquistas? ¿Esta porquería que estamos viviendo? Ni podemos festejar los 40 años de democracia así. Pero está recontra claro que la democracia es mucho mejor que una dictadura militar. Ni hablarlo, ni lo pensamos. Pero no tenemos nada para festejar. 40 años de fracasos. No todos, porque hubo años buenos. Néstor tuvo años buenos, Menem tuvo años buenos, Alfonsín tuvo algún año bueno, Cristina también, Macri tuvo algún año bueno, pero en líneas generales la tendencia es decadente. Entonces no me hablen de conquista nada, no conquistaron nada. Conquistas fueron las que logró la gente en la época de Perón, eso es una conquista, conquistas sociales. Conquista lo que hizo Frondizi, que industrializó el país, eso son conquistas. Conquista lo que hizo Ilia, que puso la ley oncativa, eso es conquista. No me vengan a hablar de conquista, con esta gente no conquistamos nada. Entonces, empecemos a pensar un poquito qué tipo de país queremos. Y yo no estoy haciendo acá campaña por nadie, simplemente decirles que cuando se acerquen a votar el día 22 de octubre, piensen bien qué tipo de país quieren. Nada más que eso. ¿Sí? Y que si estamos en la situación que estamos, es porque nos ha pasado un tren por arriba. Y permitimos que nos pase ese tren por arriba. ¿Sí? Pero tengo la esperanza, la esperanza, porque lo estoy viendo a través de la astrología, porque lo estoy viendo a través de la numerología, y porque lo estoy viendo hasta a través de las videncias que tengo. Tengo la esperanza de que este país va a mejorar. De que de acá a 2030 vamos a ser un país totalmente diferente al que estamos viendo hoy. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Solamente hay que esperar a que estos cambios ocurran y obviamente me van a dar la razón. Quería decir todas estas cosas. Tenía ganas de hacer este video largo. Yo sé que es muy largo. Pero bueno, hay mucha gente que está preocupada por la economía, por el qué va a venir, el qué pasará mañana, ¿sí? Y que no nos pase lo que les pasó a los judíos en el desierto, que se pusieron a putear a Dios, ¿sí? Y a Moisés, porque Moisés los hizo pasar por el medio del desierto, y en el medio del desierto no había nada. Desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida no había nada. No tenían para comer, no tenían para tomar, nada. Y puteaban a Moisés y puteaban a Dios porque les tocó pasar todo por ese desierto. No caigamos en esa. Hay que atravesar un desierto, atravesémoslo. Pero la tierra prometida está más allá. Y yo les aseguro que ese momento va a llegar en la Argentina. ¿Sí? Con mucha fe, con mucha esperanza. Y nada, de acá hasta octubre no vamos a hablar de política. Pulgar para arriba si les gustó el video, activen la campanita aquellos que están suscritos. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, es gratis, me ayudas un montón. Voy a dejar en el primer comentario fijado el enlace a mi WhatsApp. Haces clic ahí, me escribís y me haces una consulta personal si es que la tenés. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.